Uno de las puertas más importantes del año es el equinoccio. Nosotros, los astrólogos occidentales, basamos toda la interpretación del cielo en este punto donde se cruza el ecuador terrestre con la eclíptica y tenemos la primavera en el hemisferio norte y el otoño en el hemisferio sur. Son momentos en donde se empieza a equilibrar el clima de un extremo invierno o de un extremo verano a un gusto por lo que siento, por lo que percibo, y ese gusto humano del clima alrededor nos permite ser constructivos y generadores de nuevos hechos, llegando al equilibrio, justamente como el de la bicicleta, que para poder hacer equilibrio necesita dar pedalazos, necesita avanzar. Eso significa un poco el equinoccio, el avance que nos ayuda a tener y conservar nuestro equilibrio. Pues para hablar de esta gran puerta del año, porque digo es gran puerta del año porque prácticamente acá es el inicio de año astrológico, pues nuestro clásico de los jueves, querido Rafa. Bienvenido. Querido amigo Juan Carlos, querida audiencia, vamos con todo para empezar esta puerta del año Ariana, lo que es el año nuevo astrológico. Para la astrología comenzamos, ¿sí?, este nuevo ciclo con el grado cero de Aries, justamente que se estará dando este próximo 20 de marzo, ¿sí?, lo que es el otoño para el hemisferio sur y la primavera para el hemisferio norte. Entonces, aquí con mucho entusiasmo, ¿no? Yo como ariano, cada vez que hay una puerta del año en Aries, es como si las energías se recargan. Al menos yo en lo particular lo siento más que en un primero de año, en un primero de enero. Entonces, ahí vamos, ¿no? Cargando las pilas, cargando las energías. Estamos acá con planetas que van retrogradando, Mercurio y Venus sobre todo, ahí haciendo esta inserción en Aries para luego volverse a Piscis, para luego volver a Aries, a un Neptuno en Aries luego de 160 años. Así que bueno, es un marzo muy cargado de cosas, dos eclipses, retrogradaciones, puerta del año, y bueno, vamos a ver un poco el radix de qué va. Estamos un poco revolucionados. Tremendo, tremendo marzo, pero sin duda alguna debemos coger partecitas porque si no, pues todo se vuelve un caos. Voy a poner la carta en pantalla, querido Rafa. Por supuesto. Tenemos entonces que, y espérame, saco ¿el qué? El lapicito. Sí, también aquí para, para ir haciendo anotaciones importantes. Yo la verdad, disculpa querido amigo, yo tengo que destacar la multifuncionalidad de Juan Carlos, ¿sí? Porque está en el Radix, me escucha a mí, está con el lápiz, lee los comentarios y bueno, y más cosas que, ¿no? Entonces, la verdad, yo lo destaco porque yo no podría hacerlo, sinceramente. Yo a veces carezco de versatilidad, de maleabilidad, de mutabilidad de alguna forma, entonces la verdad que es de destacar, ¿sí?, el trabajo que, que haces. Tan bello, Rafa. Muchas gracias, muchas gracias. Pues te cuento en este momento, pues yo me considero una persona que camina o come chicle. Y a veces cuando va comiendo chicle y va caminando se muerde entonces el cachete. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ya en este momento? Afortunadamente parte del equipo de la escuela está ayudándome en este instante. Entonces tenemos a Luisa Fernanda en los chats, contestando los diferentes chats, gracias a ella que está invisible aquí, no está en nuestra charla, pero está visible en los chats y ella siendo médica, alternativa, astróloga y demás, pues está muy atenta a contestar todos los chats. Sin embargo, pues sí, tengo acá varias pantallas abiertas y demás, y como coordinando un poco por la magia del en vivo, y eso es lo bonito, querido Rafa. Bueno, muy bien. Sí, Ahora sí. Dime, no, adelante. no, si ustedes viesen lo que es el escritorio de Juan Carlos, tiene tres pantallas, tiene todo un estudio armado, o sea, lo que voy es eso, ¿no? Que no es solamente prender la cámara, ¿no?, y hablar, que no es poca cosa, sino que hay todo un trabajo de fondo de hormiga, justo con tu equipo de trabajo, ahí se evidencia la parte de Virgo, ¿sí? De que hay todo un trabajo invisible, es un poco cuando hacemos
una obra de teatro que está el maquillador, el vestuarista, la Sí. iluminación, porque el actor en sí solo no puede con todo y justamente se necesita de todas aquellas aristas para ir articulando. Y como prácticamente este equinoccio va a hablarnos de emociones, yo quiero también mostrar que el hecho de que nosotros estemos aquí hablando requiere también de un trabajo no solamente académico, de estar revisando información, de estar buscándola, sino de sensaciones y también de estar buscando nuestro propio equilibrio emocional con los nuestros. No podríamos estar acá enfrente si tuviéramos alrededor un caos absurdo, ¿sí? Entonces, en cierta medida, así como tú hablas del que maquilla, del vestuario, de todo este tema, detrás de nosotros, de esta cara pública, hay todo un equipo constelado directamente diciendo, trabajan con Juan Carlos en la escuela o con Rafael, bien sea ayudando, o implícitamente con las personas que nos rodeamos, los familiares, amigos, queridos, que son los que nos permiten tener unas raíces fuertes para empezar a hablar acá. Y si el árbol tiene raíces fuertes, pues tiene cómo dar frutos. Entonces, yo agradezco a todos los que están a mi alrededor, amigos, familia, libros, autores, que son los que apoyan este producto final que sale en cada video. Bueno, muy bien, Rafa, querido. Entonces, lo primero, contarles que el 20 de marzo, 2003 del 2025, ¿sí? Tenemos la entrada del Sol en grado cero en la grieta cósmica, es decir, del 29 al cero, de Pisces a Aries, y es donde arranca el sistema que nosotros conocemos en astrología occidental de nuestros signos zodiacales. Los signos zodiacales son algo muy distinto a las constelaciones zodiacales, algo muy diferente. Los signos zodiacales, por eso nuestra astrología se llama tropical. Está basada en el trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. Está basada en la inclinación de la Tierra de los 23 grados, lo cual hace que haya estaciones. Está basada en que hay estaciones muy drásticas y radicales, como en el hemisferio norte que estamos saliendo del invierno, o como en el hemisferio sur que estamos saliendo del verano, y que hay equinoccios en donde se nivela la energía, hay un equilibrio entre día y noche, entre la luz solar, y hace que tengamos un clima estable. Ese clima estable es lo que permite que haya una generación de movimiento, de creatividad. Esto es para precisamente sacarnos un poco de la idea que esto no es astrología ni védica, ni es astrología dracónica. O sea, la dracónica lo que hace es poner el grado cero de Aries en el nodo norte. La védica lo que hace es poner el grado cero de Aries más o menos en los grados de Pisces, porque la era todavía no se ha terminado de Pisces, y entonces lo que dicen es que es la constelación la que está detrás, pero la nuestra, la occidental, se basa en el grado cero, que es donde el ecuador terrestre y la eclíptica se unen, generando equinoccio. Entonces no nos va a importar en dónde estén las estrellas fijas, porque esta es una división que hacemos del cielo imaginaria y ficticia, como se hacen las divisiones de los meridianos y los paralelos en la Tierra para los usos horarios, por ejemplo, el meridiano de Greenwich, cero en Londres. Eso no es que exista, no es que vayamos a Londres y allá tocamos el meridiano, ¿sí? Sino que es simplemente una forma de, a través de hacer meridianos y paralelos, que nos sirvan el GPS, el Waze, el Google Maps, gracias a meridianos y paralelos. De la misma forma, nosotros, los astrólogos occidentales, dividimos en unas líneas imaginarias de 30 grados exactos, porque a cambio las constelaciones no tienen 30 grados exactos. Hay unas que tienen 25, otras 50, otras 45. Bueno, ¿sí? En cambio, cuando dividimos el cielo en 30 grados exactos, es como si hiciéramos un mapa cartesiano. Es como si dividiéramos para encontrar dónde están ubicados los planetas en relación a ese esquema que hicimos, a esos 12 signos zodiacales que nacen del equinoccio de Aries, es decir, del 20 de marzo en este caso, nace todo desde ahí. Por eso es un año, es un momento, es una puerta del año importantísima, es donde se abren las puertas del 2025 astrológicamente hablando. Sí, así es. Y esta puerta del año nos va a encontrar con este Sol en el grado cero, que está en conjunción a dos planetas retrógrados, a Mercurio y a Venus retrógrado.
Entonces, de alguna forma es como si estuviésemos haciendo una revisión acerca del yo, del sol, de aquella imagen, autoimagen que tenemos de nosotros mismos. Tenemos para revisarlo por medio de Mercurio, es decir, por medio de nuestra mente y de nuestros pensamientos, y también por medio de Venus, de nuestros vínculos y de nuestros valores. Entonces, qué gran momento esta puerta del año justamente para dar inicio a este año, justamente haciendo una narrativa positiva. Ahí es, la palabra ya la tengo, la que hablamos en el último video, una narrativa positiva acerca de lo que son nuestros deseos y de nuestras intenciones, ¿sí? Yo creo que este Mercurio retro, sí, yo pienso que un Mercurio retro es un poco como aquella paradoja del árbol en el bosque, es decir, se cayó un árbol y no hay testigos. ¿Realmente sucedió o no sucedió? Pero la retrogradación invita justamente a que luego, cuando el planeta se ponga directo, vamos al bosque y vemos el árbol que efectivamente sí cayó, pero posiblemente en el momento no nos dimos cuenta. ¿A qué voy con esto? Que la propuesta para este 20 de marzo y la energía un poco de este año es que no necesariamente podemos estar atentos a todos los estímulos que tenemos alrededor, porque Aries es una suerte de estado de alerta para buscar una acción y estar justamente en la dirección de todos los estímulos o de un estímulo direccionado. ¿A qué vamos? ¿A qué voy con esto? Que el Mercurio retro invita justamente a darle un tiempo de pausa y de espera a tantos estímulos, a no tener que actuar enseguida, no siempre hay que tomar decisiones, ¿sí? La Venus retro también está evaluando acerca de dónde estamos poniendo el foco del deseo, entonces no es para empezar con toda la carne al asador. ¿Sí? Este año astrológico, sino que hay un cierto momento de pausa. También hay algo para destacar, que este regente, ¿sí? De esta puerta del año, que es Marte, estará en agua y hubo cierta periodicidad en que estuvo en tierra y en aire los años anteriores, ¿cierto? De acuerdo, Rafa, querido, esto es muy importante. Cada vez que nosotros analizamos en astrología un planeta, un planeta para ver su singularidad, individualidad en ti, lo que hacemos en una carta natal es ver ese planeta en qué signo está ubicado. Y de acuerdo a eso, mirar el regente de ese signo. Eso nos va a permitir mapear una singularidad de esa expresión en un individuo. ¿Sí? Entonces, de la misma forma, acá estamos analizando una carta de la puerta del año llamada equinoccio de Aries. Para analizar esa puerta, ¿qué es el equinoccio? Es cuando el sol entra en el grado cero de Aries. ¿Y quién es el regente de Aries? Marte. ¿Mm? Entonces, démonos cuenta, Marte tiene una órbita, se demora 2 años en llegar a un punto del zodiaco, 2 años. O sea, cumple años cada 2 años. Eso sería algo así muy interesante para los que nos queremos empezar a quitar años, haber nacido en Marte o ser bien marcianos, porque entonces cumplimos años cada 2 años. Sí. Ahí va. Entonces, ¿qué pasa? Si hago el experimento y simplemente me devuelvo un año atrás, o sea, para el anterior equinoccio, nos vamos a dar cuenta que Marte está ubicado en un signo de aire, en Acuario, ¿sí? Observémoslo aquí, en un signo de aire, Acuario. Y si me devuelvo un año más atrás, vamos a darnos cuenta que Marte estaba en el signo de Géminis. ¿Sí? Entonces, esto tiene cierta periodicidad. Es como si existieran épocas. Por ejemplo, si nos vamos devolviendo hacia atrás o hacia adelante, vamos a encontrar que tuvimos 4 años hacia atrás de Marte en aire y hacia atrás 4 años de Marte en tierra. Entonces, fueron equinoccios marcados por la tierra y por el aire. ¿Qué significa esto? ¿No? Esas son dos funciones humanas que están supremamente desarrolladas y a lo cual la conciencia le apunta a que toda decisión sea racional y ecuánime, aire, y que toda situación genere hechos, acciones, valores y tangibles. ¿Sí? Tauro, Capricornio, Virgo, tangibles, y racional, ecuánime, lógico, aire. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede? Vamos a tener dos equinoccios, el del 2025 y el del 2026, con Marte en agua. ¿Sí? Este del 2025 con Marte en Cáncer y el del 2026 con Marte en Piscis. Acá lo vemos acá en Piscis.
Entonces, ¿qué sucede? Es como si este equinoccio estuviera abriendo también las puertas a empezar a navegar en una función psicológica que está en el inconsciente, la función de la emoción. ¿Sí? Estamos acostumbrados a que alguien llora, inmediatamente le decimos, ay, deja de llorar. ¿Y por qué lloras? Encontrémosle la solución rapidita, pero ya sécate esas lágrimas y no, 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 no llores más. ¿Sí? ¿Alguien está deprimido? No, 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 levántate de esa cama. ¿Cómo se te ocurre estar ahí? Encontramos soluciones racionales y olvidamos, ignoramos que la emoción es válida. ¿Y cuántas veces en lugar de salir corriendo a evadir la tristeza que llevo en mi corazón, la tristeza más bien me manda a mi mundo interior para que yo reconozca partes de mí que hasta ahora el ruido del exterior no me ha dejado? Entonces, esto es un poco lo que viene a trabajarse en este equinoccio y en este año, con dos formas, de dos formas. La primera, con el regente del equinoccio en cáncer, digamos como alistando el territorio, porque además cáncer, Marte retrogradó, estuvo haciendo para adelante y para atrás en el último decanato de cáncer, como alistando el territorio, como labrando la tierra, aireando la tierra, como cuando antes de sembrar tenemos que pasar el tractor o la herramienta para que se airee y se oxigene y salgan las lombricitas y todo esto, para poder después plantar. ¿Qué es lo que se va a plantar? En el siguiente semestre entra Júpiter en cáncer y se va a quedar un año. Nuevamente, ¿qué es lo que es Júpiter? Es lo que me da sentido a las cosas. Entonces es empezarle o sea, cobra sentido las emociones. Empezamos a darnos cuenta que la motivación, la capacidad para hacer cosas, de nada vale si yo voy a ganar mucha plata con eso. Bueno, interesante, tierra. ¿Es racional y es justo con el entorno? Bueno, sí, interesante. Pero si yo no lo siento, si para mí no es importante desde el corazón, pues no tiene sentido y lo único que voy a hacer es no motivarme, no emocionarme, no salir a hacerlo con ganas y con potencia interna. Entonces Júpiter, o sea, este equinoccio lo que está marcando es precisamente dónde está la motivación emocional de las cosas, cómo escucho las emociones que hay en el fondo de cada acto que simplemente venía haciendo por hacer y ahora me contacta, esto me gusta, esto no me gusta, esto me hace bien, esto me hace feliz, esto es lo que necesito para mi vida, esto me emociona o esto me entristece, y de acuerdo a eso entonces se actúa, se moviliza la generación de hechos. Sí, fíjate qué interesante, porque justamente lo que puede suceder es que muchas veces Aries, al estar tan alerta o tan pendiente de todos los estímulos, posiblemente también, sin darnos cuenta, sea una forma de estar tapando un ruido interior, ¿sí? Algo que está queriendo habitarnos o está queriendo tener lugar. El hecho de estar en la acción permanente muchas veces puede ser una suerte de anestesia, ¿sí? Porque anestesia no es únicamente estar dormido, sino que también tiene que estar con vernos excesivamente predispuestos y accionantes. Y estamos en un mundo tan tecnologizado en el cual todos los estímulos nos están llamando todo el tiempo, que justamente, como bien decís, este Marte en Cáncer lo que nos habla es de justamente ir a la base emocional, a la base de las raíces, a la base de la pirámide. No podemos empezar por la punta de la pirámide, hay que empezar por las raíces, es decir, ir a las raíces de nuestro árbol. Y fíjate qué interesante que este Marte tiene un bonito trígono a Saturno, que también nos da un sentido de realidad, de buscar las prioridades por sobre todo, y también un afán de autoconservación. Es decir, que es una puerta del año en el cual no es tan lanzada, tan mandada. Tiene otras cautelas, tantea el territorio, el cangrejo en la playa suele moverse hacia los costados y hacia atrás, justamente como para ir haciendo una revisión de terreno. Y también Marte tiene una cuadratura a Quirón, ¿sí? Entonces, de alguna forma es como empezar a jugar el partido, pero haber tenido una pequeña contractura en el precalentamiento previo. No podemos con todo y correr toda la cancha futbolísticamente hablando. Y si tenemos en cuenta de que hay dos planetas en Aries retrógrados, el Sol, evidentemente no, porque el Sol nunca retrograda, ¿sí? No podría hacerlo así de esa manera. Entonces, empezamos no tan activos, ¿sí? El año. Recargamos pilas, pero eventualmente para darle forma un poco más adelante, cuando en el grado cero de Aries, hacia el 30 de marzo, ingrese Neptuno. Y más adelante, hacia lo que es el 27 de mayo, Saturno que toque ese grado, ¿sí? Entonces,
Es una puerta del año en el cual prima un poco la cautela, prima la autoconservación, prima el evitarnos o ahorrarnos la mayor cantidad de problemas posibles, que eso de alguna forma es Marte en Cáncer con Saturno, el poner un límite a todo eso. Y qué decir de la luna en Sagitario. Una luna en Sagitario que forma un trígono a los planetas en Aries, que es como si fuese, como siempre decís vos, la cauchera, la gomera, que va a lanzar la flecha, va a lanzar el ondazo, pero primero ve hacia dónde, ¿sí? No lo lanza a buenas y a primeras, no es un Sagitario que vaya a mandarse de una forma tan optimista innecesariamente, sino que primero direcciona hacia dónde ir y después va haciendo camino al andar. Y está en compromiso con el proceso de hacia dónde se direcciona, ya que la Luna tiene una conjunción con el asteroide Juno que nos habla de compromiso. Mm. Esto da mucha dirección. Coincido plenamente con tu análisis, simplemente haciendo énfasis en que tanto los planetas retrógrados como el regente en cáncer están hablando de procesos internos y no de la, como tú lo mencionabas, de la evasión de lo que siento por estar haciendo. Simplemente me pongo a hacer, hacer, hacer y es como si ignorara, es como si eso generara harto ruido y así no siento, no percibo lo que mi corazón susurra, porque las emociones a veces tienen la buena forma de hablarnos en secreto, porque están adentro. ¿Sí? Y entonces preferimos los gritos de afuera. Y fíjate que el descubridor de esos secretos, el desencriptador de ese cifrado es Plutón, que hace un sextil a los planetas en Aries y un sextil a la Luna. ¿Sí? Está ahí un poco en el medio, buscando intervenir en aquellas emociones que están en el halo de lo profundo, que están ahí en un cofre en el fondo del Titanic, del océano, y justamente para ponerlo sobre a luz a la conciencia, ¿no? Porque hace un contacto con el Sol, Plutón, de sextil. Entonces, es una evaluación hacia adentro, es un buceo hacia adentro, justamente ¿para qué? Para poder encontrar nuestro poder interior, ¿sí? Llámese poder a la facultad y potestad para ejecutar acciones. Entonces, Plutón interviene aquí justamente para que Aries no se lance hacia el primer objetivo que ve, porque detrás de esa zanahoria puede ser una suerte de sortija solamente, esa primera zanahoria, una suerte de zanahoria que camufla a las otras, que evidencia los deseos y las necesidades luna más profundos. Entonces no es momento de tanto arrebatamiento, si se quiere, sino más bien que pase la primera zanahoria como los videojuegos, ¿no? Que pase la primera zanahoria, el conejo no tiene que ir lanzado a buscarla, que pase la segunda y en el momento en que haya esa zanahoria que nos mueve un poco el alma, por decirlo de una manera, que nos mueve la estantería, que nos genera la pulsión emocional, que ahí el deseo esté puesto. Entonces, es como para contemplar un poquito esa danza, ¿sí? De zanahorias, hasta ir a buscar aquella en la cual nos podemos comprometer a poner toda nuestra libido, ¿sí? Porque las posibles primeras posiblemente no sean las más en las que podamos poner todo el ímpetu y toda la energía, sino más bien una fachada. Sí, sí, Rafa, mientras hablabas me estabas gatillando lo que hace un planeta retrógrado, ¿no? Un planeta retrógrado son a veces eventos fallidos, pongámoslo en Ahí esos va. términos, ¿sí? Eh, Tengo toda la planeación estratégica, creo estar a lo seguro con las personas, las respuestas de la gente y todo, creo, y de repente las cosas se descuadran. No llegamos a tiempo, no pudimos ser lo suficientemente claros y explícitos en lo que queremos y lo que necesitamos. Entonces, con Mercurio transitando entre Aries y Piscis, haciendo como ese entrelazamiento, ese tejido, eh, nos aparecen situaciones en lo social, en la pareja, en donde reevaluamos acciones. eh, Suponemos, creemos saber que el otro entiende lo que yo estoy pensando.
Entonces, un buen ejercicio para este equinoccio es, mira, por favor, no supongas, pregunta, sé explícito. O sea, eh, no dejes a la imaginación lo que estás pensando del otro, sino muéstralo. Oye, yo creo que tú estás pensando esto, ¿es así? No, no es así. Ah, bueno, yo lo estoy leyendo así. ¿Sí? Entonces, esa conversación puede ayudar a desenmascarar un proceso interno, porque lo que está llamando este equinoccio es mira hacia adentro. Afuera son solo sombras. ¿Qué sientes con esas sombras que te está invocando? Y recuerda, hay algo muy importante en ese proceso. La razón no existe. No existen verdades absolutas. La razón solamente depende de las vivencias de cada individuo. Yo he tenido unas vivencias, tengo mis razones para evaluar una situación de vida. Y tú tienes tus vivencias que te dan tus razones. Ponernos a pelear por quién tiene la razón en una discusión de pareja o de socios es absurdo, porque los dos tienen la razón. Más bien, en la medida en que yo me permee y escuche, preguntando, no asumiendo, ni creyendo entender al otro, sino preguntando. Pero cuéntame un poco por qué crees que esa es tu razón. Yo puedo ahí empezar a aprender de las vivencias y las circunstancias del otro y ahí nutrir mi punto de vista. Puede ser que siga estando en otra posición muy distinta, pero por lo menos te escucho, atiendo y eso me puede servir para nutrir mi vida y también empezar a malear un poco mi punto de vista que puede estar muy anquilosado, muy estático, muy terco. ¿Sí? Eso es un poco lo que está haciendo Venus con Mercurio. Además, al estar en conjunción este par, para ser combustionados en el Sol, porque lo que van a hacer es entrar a una quema. Ellos dos van a hacer una Venus Star Point, una Venus Star Point acompañada también ahí de Mercurio. ¿Qué quiere decir esto? Que es a través de los procesos de diplomacia, de tacto, de empatía, de ver al otro como tal, lo que me va a permitir hacer conexión e hilar. Y volvemos al tema, generar un territorio, un arado para el próximo nacimiento que llega el 30 de marzo con un Neptuno entrando en el grado cero de Aries. ¿Sí? Entonces, es como si yo también veo esto como que ellos son los parteros. Todos estos planetas que están acompasando al grado cero de Aries terminan siendo parteros de un planeta poderoso y gigantesco como es Neptuno y otro gigante que ya va a llegar ahí como es Saturno. ¿Sí? Entonces, el nodo, el destino, Venus, los valores, las relaciones, lo que me está sucediendo en este momento con las relaciones, lo fallido, lo que no está saliendo como yo esperaba. Mercurio, la comunicación, no asumir. ¿Sí? Todo eso está siendo parte de, en la medida en que yo pregunto, cuestiono amablemente, empáticamente, estoy dando un territorio fértil para que la emoción, el regente de la emoción, que es Neptuno, el regente de la psique, PSI, por eso su símbolo es como la letra psi, pues va a entrar va a darse a luz, porque entra en Aries, entra en el grado cero. Entonces, si yo preparo el territorio, porque yo asumía que el otro entendía mi posición económica, asuma, cuéntesela, y diga qué es lo que le falla, qué es lo que le duele, ¿sí? Y de esa forma estás alistando un territorio para cuando entre Neptuno allí, poder entender el misterio más fácilmente y darle una cabida, porque no estoy asumiendo muchas cosas, ni estoy creyéndolas, ni estoy imaginándolas, sino estoy levantando mi territorio a nivel relacional, social, personal, no desde la suposición, sino desde las realidades. Entonces, todo lo que está fallido en este momento, piénsalo como que estás arando un territorio fértil para el nacimiento de una nueva. Mirá qué interesante porque pocas veces escuché una definición tan categórica de lo que es un planeta retrógrado cuando dijiste suponer o suposición. Yo creo que si haces una cita que diga todo planeta retrógrado es una suposición, firma Juan Carlos Gómez, la patentás. Me pareció muy categórica, muy adecuada, justamente la palabra suponer, suposición, porque fíjate que es una forma también con este planeta retrógrado de, no de evitar los prejuicios,
prejuicios para bien y para mal, porque un prejuicio para bien también tiene que ver con la idealización y las expectativas cuando suponemos algo que no es, ¿sí? Por más que sea visto de forma positiva. Y por otro lado, con esto de las verdades, esta luna en Sagitario está enfrente, en oposición a Júpiter en Géminis. Entonces, qué bueno eso para que Júpiter le diga a Sagitario, bueno, no hay un solo camino, hay varios, no hay un solo ideal, hay varios, no hay una sola campana, hay más de una, y también se puede caer en lo que es una escucha activa. Yo he visto algunos programas que has hablado mucho de lo que es la comunicación, ¿sí? Y fíjate cómo un Mercurio retro en Aries nos invita a no ser tan yang en las conversaciones, ser más yin. Has dado ejemplos que ahora no los recuerdo, pero que fueron muy buenos acerca de cómo en una conversación uno, quizá con el afán no solo de monopolizarla, sino de ya querer dar por sentado lo que el otro está por decir antes que el otro termine la oración siquiera, ya enseguida se está condensando todo ahí. Entonces, qué buen momento justo para poder practicar lo que es la escucha activa, ¿sí? Un poco más los silencios de la forma adecuada. Y esta oposición de la Luna para con Júpiter también nos hace poder bajar un poco la carga de expectativas, porque se hace más camino al andar, se hace más camino en el campo de la experimentación geminiano. El GPS de Júpiter nos dice que al experimentar y al generar pruebas y errores, que eso es un experimento básicamente, es ahí donde vamos a encontrar el resultado final, no a priori ni a buenas y a primeras. Por eso también hablaba de esta cauchera o de esta gomera que no necesariamente va a encontrar el resultado a buenas y a primeras, pero a través de jugar Géminis, como lo hacen los niños, es donde podemos encontrar el resultado hasta incluso vocacional, porque Sagitario tiene que ver mucho con la vocación y Júpiter también, ¿sí? Oh, me encanta eso. Y es que, Rafa, yo creo que aquí se puede aprovechar algo, porque normalmente un Mercurio directo en Aries es totalmente yang, quiere tener la razón, pelea por la razón, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes van a pelear por la razón, piensen primero que está Mercurio en retro, ¿sí? Que, eh, que definitivamente hay más posibilidades de perder o de meterse en unas discusiones absurdas sin llegar a nada, ¿sí? Hasta que Mercurio no pase por ese nuevo sitio en dirección, en directo, ¿sí? Y por otro lado, ya que está en retrogradación, el silencio, como tú lo mencionabas, es algo que puede llegar a ser un ayudante valiosísimo. La atención silenciosa con amplia escucha, en donde con Mercurio en retro es, no voy a reaccionar de entrada a defender una posición, sino me permeo de lo que me están diciendo. Me llega y lo siento, retro, va para adentro, ¿sí? Y lo siento, y además no solo lo siento, como el sol va a calcinar, esto es como cuando hacemos este ejercicio de meditación o algo que escribimos todo lo malo que queremos quitar y no sé qué, y lo escribimos en un papelito y lo pasamos al fuego para que se queme, ¿sí? Es algo así lo que está haciendo el sol con Venus Mercurio, ¿sí? Me estoy dando cuenta cómo con las vivencias que estoy teniendo en lo relacional, la comunicación poco efectiva porque no pregunto y supongo, eh, pero que la retrogradación con los eventos me está haciendo darme cuenta, estoy tomando conciencia profunda del tema, ¿sí? No, es un momento para no hacerme loco con eso, ¿sí? Y más bien, y más bien recoger todo ello y dejar que se calcine el proceso para hacer un proceso de regeneración. Eso es una Venus Star Point en Aries, ¿sí? Es un proceso de regeneración de mis valores, de lo que tercamente he tratado de mantener y sostener en el tiempo. Me doy cuenta con la retrogradación y todo que estaba asumiendo y que estaba viviendo una mentira o estaba viviendo una ilusión que no tenía sentido y que con la quema y todo puedo dar proceso y es como una digestión, ¿sí? Yo veo los procesos de calcinación similares a cuando comemos un alimento, es muy rico, tenemos que masticar, generamos el bolo alimenticio. Esto llega al estómago y en el estómago
se calcina con todos los ácidos, que son unos ácidos potentes. Ustedes cogen un ácido de esos que están en el estómago, lo ponen en un vaso, por ejemplo, y meten una moneda, disuelve la moneda. O sea, estamos hablando de fuego vivo, el ácido, ¿sí? Entonces, es eso, es poder digerir. ¿Cómo se digieren las cosas? Descomponiéndolas totalmente, descomponiendo las partes y rearmando algo ya más propio. Entonces, eso es lo que hace una calcinación. Descompongo lo que venía de afuera, lo que entendía, lo que creía, lo descompongo, lo muelo y después entro en una nueva dinámica. Este equinoccio me está llamando a ese proceso. Lo está haciendo desde la raíz, desde algo más profundo, no desde el actuar afuera. Esto no se trata de hacer una serie de situaciones extrovertidas, se trata de hacer algo más introvertido, de cómo estoy yo frente a todo esto, qué siento, cómo me disgusta o cómo me gusta. Mira, todo esto de estos planetas en Aries y estos planetas retrógrados me has acordado una frase que dice, cuando uno pierde algo, ir a recuperarlo o querer ir a recuperarlo es perder el doble. Y también tengamos en cuenta, cuando uno pierde algo, el querer ir a recuperarlo es perder el doble. Y esto no solo habla de estos planetas retrógrados que tiene que ver justamente con revisar aquellas luchas en las cuales hay que desistir, porque Aries también puede ser un carnero que se da los golpes contra la muralla o contra la pared innecesariamente, ¿sí? Sino que además este Quirón en Aries justamente nos permite desarrollar esa vulnerabilidad ante las batallas perdidas donde no hay que seguir insistiendo. Y más teniendo en cuenta que hay una cuadratura entre Quirón y Marte, justamente el guerrero. Por eso hablaba un poco de la lesión en el precalentamiento previo al partido, que no nos permite quizá correr todo el partido, toda la cancha. Y si tenemos en cuenta de que Marte en Cáncer tiene que ver con el pasado, la cuadratura con Quirón justamente nos hace no volver a insistir en aquello que se perdió. Y a ver, que se entienda, esto no tiene que ver con bajar los brazos, ni tampoco tiene que ver con abandonar la pelea, con tirar la toalla, viste, como si fuese, no sé, que Rocky Balboa en la película Rocky no sube a pelear. No, sino que justamente Saturno, ¿para qué está? Saturno hace un trígono a Marte para ponerle los límites de una forma adecuada y decir, a ver, por aquí ya no hay que seguir insistiendo, acá no insistas, no vayas a recuperar algo, lo cual ya es irrecuperable. Entonces, también es asumir, a ver, no quiero usar la palabra derrota, es la que me sale en este momento, pero es un poco cuando no se logró una victoria, que no todo se puede, porque Aries tiene el afán de superhéroe, superheroína, de ir a conquistar todo aquello que se proponga, pero somos seres humanos, no tenemos una potencia absoluta, no hay un dios omnipotente, que muchas veces esa es la visión de Plutón, que se cola como una omnipotencia de querer estar en todas las áreas resolviendo todo, hasta incluso lo que está por fuera de nuestra potestad. Entonces, qué bueno que también este Plutón esté haciendo un sextil a estos planetas en Aries como para decirle, vamos a empoderarnos, pero en lo que podemos, no a pensar en cosas irrisorias o irreales, ¿sí? Qué buen punto ese que estás mencionando. Seré un buen perdedor. ¿Cómo es de importante eso, querido Rafa? Porque es que Aries, Aries gana o empata, pero no pierde. Sí, él es un ganador nato. O sea, la energía de Aries, y no me refiero solamente a los soles en Aries, todos tenemos a en el horóscopo a Aries en una casa, rigiendo una casa, todos tenemos a Marte en el horóscopo. Y a Marte le fascina ganar, está hecho para ello, ¿sí? Y lo peor es que siempre pierde. Y esa era la guerra que tenía con Atenea, ¿no? Le decía, ay, usted con toda esa testosterona, y usted que sale ahí como un loco, y mire, yo con dos o tres cositas ya le gano. ¿Sí? Porque ella era la inteligencia, mientras que Marte es la fuerza bruta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La testosterona está muy cargada de eso, por eso entre los hombres y las mujeres viven más, porque
como tienen un poquito menos de testosterona, no quiere decir que no la tengan, tienen un poquito menos, pueden ser un poco más racionales y no tan impulsivas como lo terminamos siendo nosotros metiéndonos en situaciones de riesgo absurdas. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, un Quirón en Aries está diciendo, eh, afortunadamente, tú no eres el ganador de todo. Si te las estuvieras ganando todas, serías incomible, impasable. ¿Sí? No, solo hay que ver a aquellas personas que siempre llegan contando que todo es divinamente y que todo se lo ganan súper a tope. Como que no hay nada mejor que conecta más cuando la persona es honesta y abre su vulnerabilidad y su corazón y le cuenta al otro, esto está difícil, pero sin embargo lo estoy haciendo y estoy sacándolo adelante. Eso conecta más que la persona que simplemente llega pomposo y radiante a decir, todo esto es por mi triunfo, es por mi ego subidísimo, ¿no? Y ahí, querido Rafa, yo quiero hacer énfasis en unas sustancias que me parecen muy importantes con respecto a Aries y a Cáncer. ¿Sí? Y es, ya me escuchas, yo sé que debes tener por ahí el ruido de la guadañadora cortando o algo, ¿cierto? Debe- ¿Me oyes, Rafa? ¿Me oyes? Debe tener. Claro. ¿Ya? Sí. Es que Rafa debe tener de pronto como normalmente cortan enfrente de donde él se hace el pasto. Entonces es muy probable que esté aturdido con el corte del pasto. ¿Ya me oyes, Rafa? ¿Sí? Un minuto. Tiempo fuera. Sí. El tiempo fuera de Mercurio en retro y de Venus en retro. ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho. Eh, Mil disculpas, es el inconveniente que tengo los jueves, que el jardinero del condominio donde vivo, que no es el mío particular, por momentos pasa cuando estoy transmitiendo y pasó, y esto que estamos hablando de arar la tierra y demás, lo tenía acá. Eh, Pido disculpas, pero no pude escuchar. Intenté ponerme los No, no te auriculares, pero no preocupes. hubo forma. No, no te preocupes. No te preocupes, Rafa, querido. No, mira, es que quiero que escuches esta zona porque yo sé que te va a gatillar, porque tú eres un A experto en ver, dar unos ejemplos concretos sobre todo en cáncer. hola, hola. ¿Ya? ¿Me oyes o se perdió? A ver, porque, a ver. Cuando quise poner los auriculares, se me empezó a traer un poco el zoom. ¿No? Si quieres, ¿qué hacemos? Si quieres, no A sé, ver, reiniciar tu Zoom o algo así, mientras tanto, yo voy acá contando otras cosas. a ver. Salgo y vuelvo a entrar al Zoom, ¿sí? Sí, 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 dale, dale, Salgo y vuelvo a entrar. ¿Eh? dale, dale, dale. Sí, ahí están diciendo por el chat que igual tienen un jardinero que con el soplador está haciendo el ruido por la hora. Bueno, quiero mencionar precisamente que con el regente de, a ver, con el regente del equinoccio, Marte, en el signo de Cáncer, es como si se pusieran en atención dos polaridades en cuadratura. ¿Mm? Recordemos que en nuestra carta natal tenemos algo que son nuestros puntos cardinales, que están representados esos puntos cardinales por el ascendente, el descendente, el medio cielo y el bajo cielo. Estos puntos cardinales son extremadamente importantes. Están mostrando el amanecer ascendente, el mediodía, medio cielo, el descendente, el atardecer y el bajo cielo, la medianoche. Por eso se habla que son nuestros puntos cardinales, nuestros cuatro puntos cardinales o nuestros cuatro ángulos. Por ejemplo, cuando se hace una revolución solar, los planetas que quedan encima de ángulos se vuelven casi que dueños de la revolución solar. Cuando ustedes ven una carta natal y está tocando un planeta, alguno de estos cuatro ángulos de su carta natal, pues se vuelve dueño de la carta natal. Por eso los ángulos son muy importantes. Estos ángulos a nivel
A nivel personal son el ascendente, descendente, medio cielo y bajo cielo. A nivel social, grupal, a nivel global, son las cuatro puertas del año, los dos equinoccios y los dos solsticios. ¿Sí? El equinoccio, primero de Aries, para después pasar al solsticio de Cáncer, para después pasar al equinoccio de Libra y para después pasar al solsticio de Capricornio. Entonces, esos puntos, esos cuatro puntos cardinales están diseñados para que entre punto y punto existan 90 grados. Entre Aries y Cáncer hay 90 grados. Entonces, si ustedes cogen ¿ya te recuperaste? Sí, ¿Cómo vas? Sí, ya, se escucha bien y todo. ¿De sí. acuerdo? Perfecto, perfecto. Entonces, bien, voy a poner el mandala aquí como si fuera Aries en casa uno para entender esto que estoy mencionando, que con el punto cardinal uno, si empezamos a bajar en un círculo, bajamos, 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 hasta llegar a Cáncer, pues es una línea recta que son 90 grados. ¿Sí? Entonces, esto está marcando una pauta entre el yo soy, Aries, y eh, somos, familia, la maternalidad, cáncer. ¿Sí? Entonces, son dos puntos antagónicos supremamente importantes. Esto es como decir, Aries es amanecer y cáncer es medianoche. Sin medianoche no podríamos dormir, tendríamos reposo, no nos nutriríamos con el sueño. Pero sin Aries no habría amanecer, no habría iniciativas, no habría empoderamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué significa esto? Aries es, y ahí menos mal que ya me estás escuchando, porque lo que quiero es que de pronto te gatillen ciertas cosas que tú sabes mucho de cáncer, ¿sí? De cómo Aries son el yo soy, y el yo soy el yo puedo todo, yo hago todo solo, yo no necesito a nadie. Entonces es una extrema polaridad en donde se crece una estructura egoica, marciana, libidinosa, potente, guerrera, activa, para conquistar el mundo solo. Yo puedo con todo, yo soy el líder, soy el abanderado, el que lleva la bandera del ejército adelante, soy el visible. ¿Sí, Chan? Y por otro lado, pues el regente está en la medianoche, ¿sí? Que significa es, yo necesito de los otros, necesito de mamá, necesito de papá, necesito de mi esposa, necesito de mis hijos, ¿sí? Y entonces, cuando estos dos polos, cuando eso se pone en extremo, Aries se puede volver un narciso que empieza a usar a las personas afuera. Las usa simplemente porque lo que importa únicamente es él, ¿sí? Y viceversa, cuando cáncer se vuelve en extremo, dependo de todos los otros para mi felicidad. Dependo que mi hijo esté bien, que mi hija esté bien, dependo de que mi pareja esté bien. Si ninguno de ellos está bien, entonces yo estoy mal, ¿sí? Entonces es como si estuviera totalmente permeado. ¿Qué sucede? En este momento este equinoccio está poniendo en evidencia esos dos polos, ¿sí? Al poner en evidencia esos dos polos, es necesario darle participación y llegar a un punto intermedio, a un acuerdo entre esas dos zonas, ¿sí? Sí, además Marte en Cáncer justamente es gatillar el repetir, 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 repetir conductas, que es la función de Cáncer, porque luego eso es lo que da lugar a la identidad propia que es Leo. Fijémonos cómo Cáncer, por ejemplo, está relacionado con la cultura, las costumbres, porque justamente lo que hacen es repetirse para generar la idiosincrasia de un pueblo, de una comunidad. Justamente los actos, ejemplo, culturales y demás. Eso es Cáncer. Ahora, pues bien, también es para echar el ojo acerca de las repeticiones que se están haciendo, si son el hámster en la rueda y estamos dando el nacimiento, Leo, a una versión en la cual ya no hay que seguir insistiendo. ¿Por qué? Por la cuadratura de Marte para con Quirón. Entonces, es decir, es como querer estar en la rueda, girando, girando, pero la rueda está con una falla. ¿Sí? Entonces no va a dar una creación leonina que esté a tono con lo que queremos. En cambio, si echamos la lupa en aquello que repetimos como usos, costumbres, hábitos, podemos preconfigurar de alguna forma aquel nacimiento leonino o solar que queremos dar. Por eso me parece tan importante poner la lupa sobre Marte en Cáncer, porque hasta incluso
este trígono de Marte para con Saturno permite encontrar el límite a la repetición, permite encontrar el límite real, de decir, ya no tengo que seguir insistiendo en esto, porque justamente no me va a dar el resultado que necesito en primera instancia ni que deseo en segunda instancia. Entonces, ¿qué mejor momento este, querido Juan Carlos, justamente para omitir aquellos patrones que tenemos por default? Porque Aries, como está tan activo, no reactivo, está primero yendo a los estímulos, es como si estuviese generando acciones que pueden ser innecesarias, ¿sí? Acciones en el día a día, decisiones que en el afán de estar decidiendo, está sobrehaciendo, hasta incluso genera un desgaste, ¿sí? Por eso me parece que sería más que pertinente el hecho de que haya más una reacción, quedarse a la espera del estímulo para ahí eventualmente interceder, que eso es más canceriano. Ahora, cuidado con no tomarse las cosas a la defensiva o de forma personal. Esa es la otra faceta de Marte cuadratura Quirón. Como que ya cualquier raspadura que pueda llegar a tener el caparazón del cangrejo ya genera que se tire toda esa bronca o toda esa furia que estaba guardada afuera, ¿sí? Sí usar las acciones como descarga, como puede ser el ejercicio físico, el hecho de ir hacia un deseo, pero no guardársela, porque ahí es donde cáncer que saca la tenaza para lastimar defendiéndose. Uy, dijiste dos cosas importantísimas a fijar prácticamente, ¿sí? Eh, Esto está hablando de un nuevo ciclo y entonces las repeticiones que hace cáncer pueden ya ser innecesarias y para eso está haciendo una evaluación ese Marte, perdón, ese Mercurio con ese Venus en conjunción con el Sol devolviéndose entre un punto y otro. Entonces, Marte, como está en este momento ya libre de Plutón en Capricornio, es como si tuviera libertad de andar estos últimos grados de cáncer y entonces tiene una gran capacidad de decisión, pero eso está lleno de mucho ruido porque estás repitiendo cosas que ya no se necesitan hacer, ya se hicieron en un pasado, ya no Mm. necesitas estar ahí rehaciendo eso, ¿no? Mirá qué importante eso que dijiste, porque eso habla de que ciertos mecanismos que utilizamos en el pasado para resolver una situación, o mismo mecanismos de defensa, ¿sí? Que sirvieron para determinada situación, no tienen por qué servir en el presente, ¿sí? Eso tiene que ver con modificar eso también. Lo que sirvió en el pasado puede servir en el presente, depende del contexto, pero a veces puede no servir. Y entonces, ¿quién nos trae el poder de adaptación a estas circunstancias? El Urano en el ascendente de la carta mundial de... Sí, allá me voy a volver a la carta mundial, es que Ay, me había puesto pero claro, el Urano, tenemos un Urano ahí en casa uno, ujú, esto, en la carta mundial, uy, cómo es importante esto que... sí, fíjate porque este Urano, bueno, acá lo que estamos usando es latitud y longitud cero para poner una carta, un ascendente mundial, ¿sí? Que da Tauro. Fíjate que el regente de Tauro es Venus, la función de Venus es equilibrar, ¿sí? Por otro lado está Urano, que tiene un sextil a Saturno. Entonces, el poder generar resultados nuevos con acciones diferentes, las trae este Urano. Ahí es donde nos permite, justamente cuando hacemos la narrativa, la renarrativa positiva, poder generar nuevas herramientas. Bueno, como siempre digo, ¿no? El Urano en Tauro es utilizar aquellas herramientas que tenemos dentro de nuestra caja y no necesariamente tener que ir a escalar el Everest para conseguirlas, sino que ya están a mano, solo que en algún momento del pasado no se utilizaron porque se utilizaron otras, ¿sí? Es como un poco los mecanismos que utilizamos, no sé, en momentos de la infancia donde hay situaciones difíciles, donde hay situaciones en las cuales hay que, por decirlo así, sobrevivir, o hay cambios que el niño o la niña se va como adaptando, va haciendo lo que pueda de alguna manera. Bueno, justamente ante una situación similar no hay por qué utilizar esas herramientas que funcionaron en la infancia o en la adolescencia, pero no ya en el mundo adulto y consciente, ¿sí? Por eso me parece tan importante que este sextil de Urano hacia Saturno también nos permita poder cambiar esos patrones
que estaban como mandatos instaurados, anclados, rígidos. Entonces, Urano flexibiliza a Saturno, ¿sí? Y es un sextil, no es que va a derrumbarlo a Saturno y aparece un Uranazo, como si fuese una cuadratura eventualmente. Son 60 grados de forma amable. Buenísimo, ¿sí? Entonces, date cuenta cómo lo que quiere decir prácticamente este equinoccio es que date cuenta cómo se puede leer desde varios ángulos, ¿sí? Por ejemplo, Marte en casa 3. Entonces, lucho por mis ideas, casa 3, y como está en cáncer, me lo tomo personal cuando se niegan. Y me lo tomo personal de una manera absurda y como está en cuadratura con Quirón, me vengo de aquellos que han querido ir en contra de mis ideas. Y como estamos en una cultura patriarcal y todo eso, entonces mato al opositor, porque no tiene nada que ver conmigo. Sí, te acabo. Sí. Entonces, eso es muy duro y radical. O lo puedo leer también de la siguiente forma que me gusta mucho más. ¿Sí? Este equinoccio me pone a experimentar mis ideas, casa 3 y viendo la vulnerabilidad y, y la poca eficiencia que ya tienen, me doy el permiso de hacer un reinicio con ellas, maleando y flexibilizándome, viendo las limitaciones que pueden llegar a tener, no buscando ser víctima de una situación, sino simplemente entendiendo que las cosas no salen y cambio mi ruta, teniendo en cuenta que uno de los grandes recursos del equinoccio es este Júpiter en Géminis, que está en toda la cúspide de casa 2, está hablando de con qué recursos contamos para este año. Entonces, el recurso que contamos es la experimentación de mis grandes verdades, recordando que la razón no existe, no hay grandes verdades y que cuando yo las pongo en usabilidad las verdades, me doy cuenta de sus falencias humanas. Y al darme cuenta, hago y recapitulo y regenero los procesos de vida. Entonces, sin duda alguna, este equinoccio que me está, como les decía, en estas temporadas de Marte, que hemos tenido 4 antes de con aire y 4 antes con tierra, en este momento vamos a tener 2, 2025, 26 en agua, está diciendo la recapitulación se hace hacia adentro en procesos de introversión, dándome cuenta que la razón no existe y me permito escuchar las razones del otro, me dejo permear por ello. Eso está diciendo también un Júpiter en exilio, afortunadamente, porque un Júpiter, por ejemplo, si estuviera en su territorio en Géminis, es capaz de morir por su ideal y sentirse que en la inmolación hace una cosa buena, mientras que un Júpiter en Géminis es el que hace una recapitulación y se da cuenta que la verdad no existe y que existen múltiples verdades y múltiples opciones. Sí, justamente en el caso de que Júpiter estuviese en su territorio, ahí es donde los planetas en Aries estarían justamente con esa causa, ¿sí? De ir con cierta agresividad, incluso o belicosidad, a apuntar hacia la razón o el ideal. Pero tenemos un Júpiter en Géminis que lo que abre son más preguntas que respuestas. Yo creo que son momentos con este equinoccio del 20 de marzo, más de preguntas y que luego las respuestas se irán decantando. Pues como síntesis, quiero invitarlos a todos a que sientan este inicio, este equinoccio que está hablando de un equilibrio entre día y noche y que también está hablando en que el equilibrio lo podemos buscar y encontrar en la medida en que actuamos, nos movilizamos, pero la actuación en este caso tiene que ver con el mundo interior, hacia adentro, Ujú. con tomar conciencia, con darle espacio a la tristeza, a la alegría, con darle espacio a los momentos de lectura, de introspección, de meditación, de oración, de recepción del mundo interno. El mundo externo es solamente sombras, sombras y reflejos de lo que pasa adentro. Así es, querido Juan Carlos. Así que bueno, hemos abordado la puerta del año, el año nuevo astrológico, el equinoccio del mes de marzo, la entrada del sol al signo de Aries. Y el próximo programa vamos a abordar el eclipse, signo a signo, el eclipse Eclipse lunar en Virgo del lunar. 14 de marzo. Nos vemos entonces el próximo jueves en nuestro clásico Los Jueves con luna roja, signo a signo. Ahí va.
Gracias, querido Rafa. Un gran abrazo. Gracias, un saludo a todos. Gracias por estar.